Sí, muy buenas noches, estimado estudiante. El día de hoy, 16 de febrero, en el trabajo en referencia a su práctica profesional, ¿sí? Tener presente de una u otra manera también, igualmente, lo pertinente a la realización del trabajo, ¿no? Del informe de la sistematización. De mi parte, le habla el profe John Espinosa. La intención de este corto, como siempre le he dicho a cada uno de mis alumnos, desde la fecha del día 9 y 10 de febrero he estado en comunicación con ustedes. Recuerden, en la asignación del acompañamiento disciplinar y metodológico es el otro profe. Y en base a la información para este 2021-40, de enero a abril. Entonces, en estos días, el día 9 y el 10, me estuve comunicando con ustedes por medio del correo electrónico. Al igual dejé por allí el número telefónico al final de la comunicación para que me escriban, puesto que yo no debo estarme comunicando con ustedes vía teléfono, sino aquí por el correo. Y igualmente colocábamos en pertinencia los tres trabajos que tengo para poderles colaborar. Entonces, haciendo la revisión de este trabajo, que probablemente se lo esté enviando el mismo día de hoy, hacemos la salvedad, la indicación de que durante las semanas, durante el tiempo específico del trabajo, unas 5 semanas, vamos a llevar a cabo, ¿cierto? Como un orden en base a la información. La primera semana, el día 9, como les comenté, pues el envío de contextualización del tema, quién iba a ser su asesor metodológico, en este caso disciplinar, no metodológico. Era un video corto para que ustedes lo tuvieran presente. En la semana 2, que es esta, es la primera revisión, después de que el trabajo pues, relativamente se envía para correcciones. Posteriormente les voy a estar enviando igualmente también en el correo próximo junto con el trabajo un Meet para el día sábado en lo pertinente de 1 a 2:30 de la tarde para que lo tengan ahí presente y nos podamos conectar. Dado el caso, no les quito sino 20 minutos. Si tienen alguna duda, queja, sugerencia, sí, puedan trabajar ahí de fondo, de forma. Y igualmente en la tercera semana les estaré enviando un video en realización como tal de las correcciones, dependiendo de cómo ustedes lo analicen, lo revisen y lo miren. En la semana 4 estamos trabajando sobre un diligenciamiento de unos formatos. Debe usted enviarme un video corto de 5 a 7 minutos máximo, por favor, en donde se indique, ¿sí? Donde busco es, de cierta manera, revisar el aporte a la disciplina suya. ¿Qué le aporta eso a la disciplina? Su experiencia académica y laboral para tomar como referencia en su trabajo. Entonces son preguntas o más bien también informar las conclusiones y las referencias del mismo. Igual en la semana 5 pues haremos la socialización del cumplimiento del proceso, las notas del trabajo para pasarlas al profesor Fabián en base como tal a la información. Entonces mi invitación de manera inicial, de cierta manera, es para que lo tengan presente. Ahí también hice un alcance en cuanto a los documentos. Les voy a compartir, como les dije, y el día mismo, el día 9, eso fue el día 9, ya lo que fue el día 10, igualmente por ahí me traté de comunicar con ustedes, indicándoles de una u otra manera el complemento de la información para que lo tuvieran en cuenta, de acuerdo, pues, lógicamente, lo informado, y de la manera, primero, pues, fue el correo. El segundo, sí, ya fue un pequeño corto, un video, como les digo yo, el día 10, haciendo referencia a la manera de cómo vamos a trabajar, de qué manera hay que colocarlo en el contexto del trabajo para tener presente una situación totalmente disciplinar, o sea, los temas disciplinares de manera objetiva como tal. En el buen entendimiento de esos documentos es importante que también, inclusive, lo que es el día de hoy, cuando pueda lo del tema de enviarle el trabajo ya con algunas correcciones, sí, es enviar el video de esta misma grabación, enviarle un documento de normas APA para que lo tenga en cuenta, sí, e igualmente el contenido de la sistematización, o sea, los puntos que debe tener presente junto con su asesor metodológico, sí, para que él, de cierta manera, que conlleve esa información a título, sí, del resumen, de las palabras claves, de la introducción, del capítulo 1 en el marco metodológico, el capítulo 2 de la descripción general del contexto, en el tercero el resultado de las prácticas, del cuarto en la evaluación general de la práctica, en el quinto en las conclusiones, anexándole unas listas de tablas, unas listas de figuras, unos anexos en relación a lo que ejecuta o desarrolla en su empresa, donde está haciendo la sistematización, la práctica, su convenio, su contrato laboral. Tener presente cada uno de los ítems para poder llegar de cierta manera como tal al entorno de su trabajo. Una vez ya particularmente estudiados los temas, es importante tener presente igualmente lo pertinente a la información dentro del trabajo. Entonces aquí van a empezar a aparecer
algunos ajustes, sugerencias y recomendaciones. Yo dejo eso claro, yo soy el asesor disciplinar. En lo metodológico sí tienen que hablar directamente, llámese el profe Robinson, el profe Fabián, que en este caso pues es el líder de la investigación. Igualmente para el complemento de lo del trabajo, en el caso de la estudiante, como tal, de Nancy Mercedes Vargas, informe de práctica Jugos Naturales Montoya, me queda aquí como la particularidad de práctica profesional 1. Este trabajo ya no pasa de pregunta, ¿no? Directamente sobre práctica 3, para poder de cierta manera ya pensar en la graduación, en la sustentación antes de la graduación como tal. Entonces eso es importante, ¿no? Igualmente ahí quedaron indicadas las ajustes, recomendaciones, algunos temas de ajustar, porque pues veo que no se está respetando la estructura de lo que se pide en la Universidad del Trabajo. Sin embargo, la temática cumple, ¿sí?, de fondo, más no de forma, que es la estructura, en base como tal a la información. Por ejemplo, me he dado cuenta que de una u otra manera también es importante llegar al ajuste del marco metodológico, la justificación, la formulación del problema. O sea, después de los capítulos vienen directamente, en este caso, llamémoslo los subcapítulos, ¿sí? O la introducción de lo del trabajo. Entonces, es un tema de estructurar, es un tema de trabajar, sentarse y, lógicamente, llevar a cabo. Por ejemplo, aquí no hay respeto de márgenes en base a la norma APA. Entonces, son temas que son metodológicos como tal. Sin embargo, la estructura del trabajo cumple en base a la información. Veo que tiene organizado todo el esquema de lo que viene en la primera parte, en el primer capítulo, pero también es importante meterle un poco de fuerza a la estructura del trabajo a través directamente de las fodas, pero también es sustancial revisar de cierta manera, ¿sí?, los gráficos, los anexos, de tener presente toda esa información que de una u otra manera va a pretender esquematizar bien el trabajo. Un trabajo de pregrado más o menos oscila entre 45 y 55 páginas, ¿sí? Todo depende de los anexos y, lógicamente, de llegar a unas buenas conclusiones y referentes de la bibliografía. Para un trabajo de pregrado estamos hablando de mínimo 30 referencias. Entonces hay que saber de cierta manera también tener presente todo lo referenciado, que es lo que espero ver en el video que se manda de cierta manera a ilustrar. De anexo está muy bien porque pues de una u otra manera veo que se complementa el trabajo en base a su estructura, ¿no? Pero la forma del fondo, y de acuerdo lógicamente a la temática trabajada, ¿sí?, para poder dar informe independientemente del tipo de empresa, también tendríamos que remitirnos de una u otra manera a los objetivos generales, específicos, y poder recientemente también plantear una pregunta problema, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que se quiere desarrollar en el trabajo, ¿no? Entonces veo acá una introducción muy bien ejecutada, muy bien planteada, simplemente sentarse y estructurar bien el trabajo, se cumple de una u otra manera a través de los objetivos, no solamente generales, sino específicos. Acá pues estamos haciendo la descripción general, ¿sí?, de lo de la empresa y de cierta manera el diagnóstico de la intervención o el desarrollo, la implementación de lo que se vaya a desarrollar. Yo creería que como primera medida también es importante dejar escrito el planteamiento, ¿sí?, el nombre, en este caso, del trabajo. O sea, el punto, el foco de la pregunta problema. De una u otra manera tiene que estar integrado en el trabajo, ¿no? Yo solamente hago sugerencias y recomendaciones dentro del disciplinario. Entonces me estoy dando cuenta que, por decir algo, en este caso pues se hace un planteamiento. ¿Mediante qué proceso se podría agilizar el recaudo de cartera? Recuerden que la gestión de la cartera no solamente es de las cuentas por cobrar, sino también de las cuentas por pagar, e inclusive el tipo de crédito y la gestión de cobranza, ¿vale? Identificar un método adecuado para realizar el recaudo de forma correcta, puede ser a través de conciliación, puede ser inclusive a través de la operación del punteo, estrategias para desarrollar un cobro eficaz, muchas alternativas, inclusive un tema de cobro de cartera, de llegar de cierta manera a reestructurar a través de tasas de interés, entre muchos procesos, ¿no? De las fallas y procesos del cobro de la cartera hay que tener presente específicamente toda la información para poder detallar todo lo pertinente a cada uno de los procesos. Creo que aquí lo que se trata es de diseñar una estrategia, ¿sí? Identificar los métodos, esos métodos son importantes manifestarlos, acá habla de implementación, entonces miren que es un proceso no solamente de diseño, ¿sí?, de divulgar la información, sino es también de la implementación, ¿no?, evaluándola de una manera lógicamente profesional y ella internamente a título de profesional del área o auxiliar del área. Entonces el direccionamiento estratégico, entonces el capítulo 2, pues cumple de cierta manera a través de lo que hace la empresa a título general, ¿no?, a lo que se dedica. Pero también es importante llevar a cabo
como todo el mapeo, todo exactamente el permeado de la información para lograr ejecutar lo que se desarrolla. Entonces, en una sistematización, claro, hay que poner toda la información pertinente, pero también es importante rescatar, ¿sí?, el cumplimiento de la tabla de lo que ejecuta el trabajo, de paso a paso, ¿sí? Entonces ahí es importante de cierta manera como darle un sentido a cada una de la información. Sin embargo, en cuanto a volumen, yo lo veo demasiado extenso, y eso me parece pues algo a favor, pero igualmente la estructura sí hay que venirla respetando para que lógicamente el trabajo coja un poco más, ¿sí?, de índice, de particularidad. Esto ligado lógicamente a lo que pueda llegar a hablar con el asesor metodológico, pues sería un punto a favor para que el trabajo quedara de una u otra manera como mucho más esquematizado, ¿no? De mi parte era eso, no le quiero quitar más tiempo. Cualquier cosa, yo le estoy enviando el correo, una citación para el próximo sábado. Eso sería todo. Mil gracias. Hasta luego.